Ya. Genial, muchísimas gracias María Inés. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta charla, a este coloquio que vamos a tener en la tarde de hoy sobre pandemia y restricción de derechos a cargo del profesor doctor Rodrigo Ayala Miret. Se trata de un tema de muchísima actualidad, ha cobrado actualidad desde que empezó la pandemia y que sigue teniendo actualidad hasta el día de hoy. Nos afecta a todos, absolutamente a todos los ciudadanos del Paraguay, y es una situación que se está dando a escala global en todas las democracias constitucionales, de allí la tremenda importancia que tiene este tema. De dicho sea paso, forma parte de un trabajo de investigación que va a ser publicado en un reporte global y donde el capítulo paraguayo va a estar a cargo precisamente de Rodrigo. Él nos va a contar un poquito, quizás, antes de empezar, sobre esa publicación y lo que supone tu contribución para esa publicación, que por primera vez va a tener incorporado un capítulo paraguayo. Así es que gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias a todos los presentes. Gracias a Josefina por moderar. Estoy seguro de que vamos a tener una charla muy fructífera. Solamente un último comentario. Esta es la cuarta vez desde que arrancó la pandemia que el IPDC discute un tema vinculado directamente con cuestiones que tienen que ver con posible afectación de derechos en el marco de la pandemia. La primera fue en el mes de marzo del año 2020. Estuvieron Emilio, Rafa, Camilo en un panel. Tuvimos otra que se transmitió en el canal 5 Días, donde estuvo el profe Luis Fretes, estuvo Fátima Andrada moderando y estuvo Jorge Silvero también. Después tuvimos el panel sobre la situación constitucional en Paraguay en el mes de septiembre del año pasado, y ahora tenemos nuevamente el día de hoy la charla a manos del profesor Rodrigo Ayala Miret, quien tiene el estatus de invitado, participante invitado dentro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Así es que sin más que agregar, le voy a ceder la palabra a la moderadora de este evento, la profesora Josefina Zapena. José, gracias por aceptar moderar este debate, este conversatorio. Buenas tardes a todos. Gracias igualmente por pedirme que modere. Es un placer para mí. Antes que nada, gracias al expositor, un excelente expositor. Acá voy a leer un poco de lo que es su hoja de vida. Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Abogado, docente e investigador en la Universidad Católica de Asunción. Referente de Paraguay para proyectos internacionales de investigación del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia, Italia. Miembro del Consejo Editorial de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho de la revista jurídica paraguaya La Ley. Miembro del Consejo Editorial de la revista jurídica del Colegio de Abogados del Paraguay. Premio Municipal de la Juventud de Asunción en el área académica en el año 2017. Autor de ensayos y artículos de investigación en el área de Derecho Público. Admitido para cursar la maestría en leyes en la Universidad de Yale en los Estados Unidos para el año 2021 al 2022. Bueno, como dije, es un excelente expositor. Así que muchas gracias, Rodrigo. Bueno, a mí, antes de cederle la palabra a Rodrigo, me gustaría dar unas breves reflexiones mías y luego ya le pasamos la palabra a nuestro expositor. El tema que hoy nos convoca a hablar a todos y debatir es el tema de las restricciones de derechos impuestas por el gobierno nacional en el marco del combate a la enfermedad del COVID-19, de lo cual nos va a dar su parecer nuestro expositor. Antes de darle la palabra, quiero expresar por mi parte 2 o 3 ideas y reflexiones al respecto, aprovechando que me han nombrado moderadora. Las medidas que asumió el gobierno nacional en el combate contra dicha enfermedad priorizaron la crisis sanitaria y con ese objetivo en mente establecieron restricciones de derechos
que afectaron severamente la economía de millones de personas, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al tránsito, la libertad de reunión y otros. Numerosas voces se han alzado en contra de dichas restricciones, tanto de parte de los ciudadanos particulares como de parte de asociaciones que representan a diferentes sectores de la sociedad, industriales, comerciantes, dueños de restaurantes, hoteleros, padres de estudiantes, etc., como también de parte de los especialistas de las diversas ramas del saber, abogados, economistas, educadores y otros. El descontento social es tan elevado que ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno vigente, debilitando así nuestro mismo sistema de gobierno, es decir, una democracia representativa, participativa y pluralista, según el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Por dicha razón, resulta de vital importancia que nosotros, como operadores jurídicos, mantengamos la imparcialidad en el análisis de esta ponderación acerca de la legitimidad o ilegitimidad de estas restricciones. Y en la mente siempre presente el interés general, porque nosotros podemos ayudar a la sociedad a salir de esta crisis o podemos ahondarla. Y recordemos que siempre, en todas las crisis, las clases sociales más pobres son las más perjudicadas. Bueno, gracias por escucharme y ahora sí le paso la palabra al expositor, pero antes me gustaría explicar un poquito la dinámica de nuestro evento. Rodrigo va a hablar lo que él quiera, ¿verdad? Pero dentro de los 30 minutos aproximadamente. Y luego se abre un espacio de debate donde todos pueden participar. Vamos a intercambiar ideas. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo, o si no, si quiere expresar su opinión y escuchamos su opinión. Lo único que tenemos que tratar de que la reunión no se prolongue más de 1 hora y media, así que los aportes que no sean tan extensos, que sean puntuales. Y una última cosa es que, por favor, si pueden pedir la palabra a través del chat, porque así es más fácil para mí ir dando la palabra en el orden en que van pidiendo. Bueno, muchas gracias por la paciencia y le cedo la palabra a Rodrigo Ayala Miret. Bueno, muchas gracias, Josefina, por tu introducción también y tu reflexión. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran privilegio estar en este auditorio ante grandes amigos, amigas, maestros y maestras. Me siento honrado y privilegiado de estar hoy acá presentando, vamos a decir, un reporte, así como dijo Diego, que va a ser presentado, todavía no fue aprobado, pero que también se basa en un antecedente ya publicado en la revista Derecho y Realidad de Colombia, que publicamos con el docente aquí presente y amigo Camilo Filártiga, ¿verdad? Ahí sí lo hicimos de una manera mucho más crítica, es decir, con nuestra posición bien marcada. En este reporte básicamente se presenta con un carácter mucho más objetivo y bueno, la charla que voy a presentar hoy se basa en este reporte que yo pretendo que sirva ante todo como un disparador para el debate constitucional sobre lo que fue la pandemia, sobre lo que fueron también las medidas, ¿verdad? Así como dijo Josefina, siempre en el marco del respeto y siempre teniendo en miras el bien común, ¿verdad? Y el interés general por sobre todas las cosas, la protección de nuestras libertades y derechos y el sistema democrático constitucional. Para empezar, voy a compartir entonces mi pantalla. Preparé una pequeña presentación a modo de hacer más fácil la exposición. No resulta sencillo, ¿verdad? Resumir un año, todo un año, y resumir todo un año súper cargado de eventos, ¿verdad? En consecuencia de la pandemia. Este tema, lógicamente, no es de un abordaje sencillo, es ultra complejo. Hay personas sufriendo entre por medio,
mis condolencias también a todos los familiares y a las víctimas de esta aciaga enfermedad. Entonces, bueno, para continuar voy a compartir mi pantalla. A ver. Ahí va. Bueno, la presentación de esta tarde se llama Pandemia y restricción de derechos. Estoy tratando de acomodar primero. Disculpen. Ahí. Bueno, esta es la revista donde sería publicado el reporte de aprobarse. Se llama, es la revista global de Derecho Constitucional, que es publicado por el Cloud Center for the Study of Constitutional Democracy del Boston College, y con un equipo súper interesante de comparatistas desde Italia, Europa, América, Estados Unidos, y liderada por el profesor Richard Albert, que es profesor en la Universidad de Texas, Austin, que recomiendo, que es un profesor joven, muy dinámico, muy activo, que siempre publica temas súper interesantes a nivel comparado del derecho constitucional. Tiene cuenta de Twitter, tiene una página web. Así que con comentario al margen, me parece súper interesante poder seguir su trabajo y todas las iniciativas que lleva. Bueno, el reporte básicamente tiene esta estructura, ¿verdad? Preguntan cuáles son los eventos constitucionales relevantes. Antes que nada, bueno, este es el reporte del 2019. En el 2020, si todo va bien, ahí el mapa del Paraguay va a estar también pintado en verde oscuro, y teniendo la representación. Hay casi 200 profesores y académicos que colaboran con este reporte, que es un elemento de consulta a nivel comparado muy importante, y para mí es un gran honor poder tener la oportunidad de contribuir desde representando a nuestro país. Bueno, el reporte tiene esta estructura que es fija, ¿verdad? Uno siempre tiene que elegir cuáles son los eventos constitucionales más relevantes del año. En ese sentido, a pesar de todas las cuestiones que sucedieron a lo largo del 2020 por motivo de la pandemia en todos los ámbitos, industrial, laboral, legal, etcétera, etcétera, yo elegí estos dos, ¿verdad? Mirando un poco ya con una visión un poco más amplia, así como dijo Josefina, algo que nos afecta a todos, y como también dijo Diego. Entonces, elegí lo que es la separación de poderes. Yo noté una acumulación de poderes en el Poder Ejecutivo durante esta pandemia, y también abordo lo que es el principio de legalidad. Luego, siempre piden lo que son los casos constitucionales. A nivel comparado, sé que existen muchos más casos importantes. Eso también depende del alcance que tienen las sentencias de las Cortes Supremas a nivel mundial. Pero después vamos a ver cuál fue la actuación de nuestra Corte Suprema durante esta pandemia, haciendo especial énfasis en lo que fue la independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia, y el papel importante también que cumplieron los amparos judiciales. Bueno. Estoy tratando de acomodar nomás la cámara un rato. Ok. Ahí va. Bueno, en cuanto a lo que fue la separación de poderes y la acumulación de poderes en el Poder Ejecutivo, bueno, así como en otras partes, el evento constitucional más importante en nuestro país fue, lógicamente, todo lo generado por la pandemia del coronavirus, esta difícil enfermedad impredecible a nivel global, y que afectó seriamente la vida de las personas en todos los países, y también el funcionamiento de los estados.
Bueno, para empezar, comienzo analizando la Constitución del 92. La Constitución del 92 propone una nueva configuración de poderes, removiendo los poderes, fuertes poderes legislativos del presidente, como la capacidad, por ejemplo, de disolver el Congreso, eh, también la de dictar decretos leyes, también la de declarar el estado de sitio, es decir, no era el Congreso quien declaraba el estado de sitio, sino el presidente, que debía así informar nada más al Congreso. Y luego del 1992, cómo cambia esta dinámica de esta distribución de poderes y formalmente se concentran muchas más atribuciones en el Congreso, que como cuerpo es el órgano, vamos a decir, con más atribuciones, lógicamente, de control y con la última palabra en muchas cuestiones. Incluso, desde mi punto de vista, incluso para tiempos de emergencia, según eso está establecido en el artículo 202, inciso 3 de nuestra Constitución. Eso, considerando nuestra historia constitucional, es decir, la gran historia que nosotros tuvimos, o sea, la extensa historia que nosotros tuvimos de abusos por parte de poder ejecutivo, por parte de presidentes autoritarios. Entonces, lógicamente, las constituciones son frutos de los contextos también que existían y, como toda constitución, intenta juridizar la política, es decir, poner límites al poder político. Ahora bien, lo que pasó con el COVID fue que la incertidumbre y el sentimiento de alarma que fue provocado por el COVID pudieron más que esas previsiones constitucionales. Es decir, la Constitución intenta de que sea el Congreso el que esté a cargo de toda la legislación, de toda la regulación de los derechos fundamentales, incluso para tiempos de emergencia. Sin embargo, esta incertidumbre, este sentimiento de necesidad y de alarma hicieron que, bueno, lógicamente no nos acordemos de estas previsiones constitucionales, y el Poder Ejecutivo, naturalmente, seguramente por su naturaleza ejecutiva, estuvo a cargo de la pandemia. No solamente como administrador, sino también como legislador. En tiempos de emergencia, todos somos testigos de cómo se han restringido los derechos, teniendo a la salud pública en mente, como motivo de estas restricciones. Pero lo que notamos es que no se interrumpió el funcionamiento del Congreso. Es decir, el Congreso interrumpe sus funciones por un lapso de 10 días que coincide con la Semana Santa. Es decir, máximo fueron unos 3 días básicamente en el cual se interrumpió realmente el funcionamiento del Congreso. Luego de eso se retomó la actividad de manera virtual sin ningún tipo de inconvenientes, como si existieron en otros países discusiones acerca de si el Congreso tenía la capacidad o no de, vamos a decir, sesionar de manera remota. En nuestro caso no hubo ningún problema, eso se pasó de manera rápida. Es decir, el Congreso hasta el momento sigue sesionando de manera virtual por Zoom, de manera pública. Es decir, el Congreso siguió funcionando durante la pandemia de manera virtual, y esto es un hecho que creo que tenemos que destacar para hacer el análisis de la actividad, especialmente legislativa, en los tiempos de emergencia. Y el Poder Ejecutivo asume la legislación de la emergencia a través de decretos y resoluciones administrativas. Esto también es de resaltar, ¿verdad?, de que el instrumento, es decir, los decretos y resoluciones administrativas, ¿qué problemas tienen detrás? Es decir, el procedimiento es democrático, son transparentes, existen debates para estas decisiones que nos... Es decir, todo eso espero que después podamos debatir. Bueno, el 10 de marzo de 2020, haciendo una pequeña rememoración y un resumen, el 10 de marzo de 2020, con 2 casos positivos de COVID en el Paraguay, el ministro de Salud, doctor Julio Marzoleni, dicta la resolución administrativa número 90. Esta resolución suspende por primera vez, porque después hay una serie de resoluciones que se dieron, después vamos a ver el número de resoluciones en total el año 2020 y el número de decretos total, suspende por primera vez los derechos fundamentales de manera general. Que diga de manera general también es algo que hay que resaltar cuando discutamos
el carácter de lo que significa una cuarentena. ¿Por qué? Porque las resoluciones administrativas utilizadas por el Ministerio de Salud hablan de cuarentena. Es decir, ¿qué significa realmente la cuarentena? Las medidas que tomó el Ministerio de Salud fueron una cuarentena o fueron más parecidas a un toque de queda. Eso es algo que creo que tenemos que discutir. Bueno, suspendió inicialmente por 15 días en todo el territorio nacional de manera preventiva todas las actividades educativas, todos los eventos de concurrencia masiva y toda la actividad en lugares cerrados como cines, teatros, conferencias, clubes, discotecas, bares, centros culturales, etc. Luego, unos 6 días después, el Poder Ejecutivo declara estado de emergencia sanitaria en el Paraguay, cerrando nuestras fronteras nacionales, salvo para algunas actividades como el comercio, y autorizando al Ministerio de Salud, es decir, se autoriza y se delega esto al Ministerio de Salud que disponga el aislamiento preventivo general por razones sanitarias. Es decir, el Ministerio de Salud era quien definía el carácter de este aislamiento preventivo general por razones sanitarias, es decir, cuáles eran las actividades que se deberían suspender, o sea, quiénes eran las personas que tendrían que aislarse, quiénes no, quiénes cumplían, según el criterio del Ministerio, funciones esenciales e impostergables y quiénes no. Esto también podemos después repasar cuáles eran estas funciones y se acordó y estaban, vamos a decir, conforme a lo que dicta la Constitución. El 20 de marzo, el Poder Ejecutivo ya decreta lo que es la cuarentena total. Ellos dicen en su fundamentación de que si bien la población en general cumplía con las medidas dictadas por el Ministerio de Salud, existía un sector, dicen, de la población que no estaba cumpliendo con estas medidas, entonces se hacía necesaria esta cuarentena total, que ellos llaman cuarentena total, restringiendo totalmente el derecho de circulación. Y en consecuencia, al restringir totalmente el derecho de circulación, sabemos que se afectan un extenso número de derechos fundamentales, como bien lo indicó Josefina, y que se extiende inicialmente hasta el 3 de mayo del 2020. A partir del 4 de mayo se flexibilizan algunas medidas y siempre en horarios establecidos, aproximadamente siempre de 5 a 23 horas, y fuera de ese horario se mantenían las estrictas restricciones a la circulación y otros derechos. Cabe resaltar que conforme a nuestro sistema constitucional, el Poder Ejecutivo cuenta con la atribución del tratamiento de urgencia, que está previsto en el artículo 210 de nuestra Constitución. Mediante esta atribución, el Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso el estudio urgente de proyectos de ley, es decir, 30 días para la Cámara de Origen, 30 días para la Cámara, vamos a decir, revisora, y si es que si no trata el Congreso, incluso existe la consecuencia de que ese proyecto de ley es sancionado de manera automática. Sin embargo, esta atribución, este tratamiento de urgencia, no fue utilizado ninguna sola vez durante la pandemia por el Poder Ejecutivo. Es decir, ninguna sola vez ha enviado con tratamiento de urgencia propiamente al Congreso el estudio de ningún proyecto de ley. Esto también resulta relevante cuando analicemos la necesidad de por qué fue el Poder Ejecutivo quien asumió la tarea legislativa y el Congreso, vamos a decir, tuvo también vamos a ver que renunció a importantes facultades de control y delegó esta tarea como cuerpo, delegó esta tarea al Poder Ejecutivo, que se encargó de legislar en pandemia. Bueno, de marzo a diciembre del 2020 fueron aprobados 43 decretos y 32 resoluciones sanitarias. Todas estas restringían ampliamente derechos fundamentales y cabe resaltar de que por la naturaleza del Poder Ejecutivo eran de manera unilateral, es decir, no existía un debate colegiado, no existía un debate público de estas decisiones como sí existen en otros órganos colegiados, como lo es el Congreso, cuando discute leyes, cuando discute restricciones y regulaciones a derechos fundamentales. También se caracterizó por cuestionables procedimientos constitucionales y una falta de motivación clara y de fundamentación suficiente para sus decisiones.
restringiendo a través de estos decretos y resoluciones todo el territorio de manera uniforme. Es decir, en la mayor parte del tiempo, salvo algunos casos, por ejemplo, cuando fue la celebración en Cacupé del Día de la Virgen de Cacupé, en algunas ocasiones en el este y en otros departamentos, en la mayoría del tiempo estas restricciones fueron de manera uniforme, especialmente al principio, cuando todavía no existían muchos casos, es decir, sí, lógicamente existía una gran incertidumbre acerca de la enfermedad, pero la primera decisión del Poder Ejecutivo es de restringir todo el territorio de una manera uniforme. Esto, lógicamente, evidencia el mismo tratamiento a territorios con mayor circulación del virus como a lugares donde no existía presencia del virus. Esto, lógicamente, es todo según los estudios y los datos que nos otorgaba el Ministerio de Salud. Esto, desde mi punto de vista, no reflejó parámetros estrictos de necesidad, de proporcionalidad, ni tampoco de limitación en el tiempo. ¿Por qué? Porque eran renovados de manera casi automática cada 20 días. Bueno, para el aspecto sanitario, el Poder Ejecutivo utilizó la Ley 836/1980, que es más conocida como el Código Sanitario, y especialmente estos dos artículos. El artículo 13, el que faculta al Poder Ejecutivo a declarar en estado de emergencia la totalidad o parte del territorio nacional, dice, determinando su carácter y estableciendo medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias de instituciones públicas, privadas y a la población en general, y el artículo 298 que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer medidas sanitarias preventivas y de restricción de tránsito. Es decir, estos dos artículos fueron utilizados por el Poder Ejecutivo para legislar en materia sanitaria. Lo discutible es el alcance que tuvo, la constitucionalidad de estas disposiciones normativas, teniendo en cuenta que fueron sancionadas en un contexto distinto de distribución de poderes, durante el cual el Poder Ejecutivo tenía amplia preponderancia, y contrastar con la ley, con la Constitución de 1992. Esto es para discutir, esto es para pensar también, y luego también para leer mejor ese artículo 298 que ayuda a entender el carácter de la pandemia, el carácter de las restricciones del Poder Ejecutivo. Estaba tratando de desbloquear mi iPad, pero no hubo caso. Bueno, el Congreso no sancionó leyes relevantes de carácter sanitario. Sí sancionó a fin de año el uso obligatorio de tapabocas, pero no fue una ley relevante de emergencia. La ley más relevante de emergencia que sancionó el Congreso fue la ley 6524, que estableció medidas administrativas, fiscales y financieras. Es decir, estas áreas fueron las legisladas por el Congreso, el área administrativa, fiscal y financiero, y autorizó, mediante esta ley, también hay que discutir la legitimidad y la constitucionalidad de esta ley, autorizando al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección al empleo y de política financiera y económica. Esta ley se sanciona con 3 objetivos específicos para el Ejecutivo, que siempre es muy importante tener en mente para evaluar los resultados, para evaluar las acciones que tomó el Ejecutivo durante la pandemia. Esta ley le daba 3 indicaciones al Ejecutivo, 3 cosas que debía hacer, que era fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos. Es decir, todas esas medidas excepcionales que se otorgaron, que se autorizaron al Poder Ejecutivo, tenían estos 3 fines, estos 3 objetivos específicos. Repito, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos. También esta ley autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a modificar de manera unilateral el presupuesto general de la Nación, sin pasar por el Congreso, como eso es naturalmente y ordinariamente exigido por
por nuestra Constitución. Es decir, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones, las modificaciones que consideren necesarias y aceptándose esas modificaciones de manera anticipada, es decir, sin la aprobación, sin el control del Poder Legislativo para modificar el presupuesto general de la Nación. Además de los recursos, de los importantes recursos del presupuesto general de la Nación y de las importantes donaciones nacionales e internacionales que recibimos, recordemos que al principio de la pandemia casi toda la tarea del Ejecutivo era asumida mediante donaciones internacionales y algunas también nacionales importantes. Pero además de estos recursos súper importantes, el Poder Ejecutivo contó también con la autorización para contraer empréstitos de manera general y sin necesidad de ratificación por el Congreso para cada préstamo y de sus condiciones específicas hasta el monto de 1.600 millones de dólares. Aparte de esta ley, bueno, con esta autorización anticipada, el Congreso renunció a importantes facultades de control que están establecidas en el artículo 202, inciso 10 de nuestra Constitución. Es decir, vemos una autorización, una delegación de control del Congreso al Poder Ejecutivo extraordinario por el tema de la pandemia. Y también vemos que el Poder Legislativo solamente legisló en materia económica, fiscal y administrativa, dejando toda la legislación de emergencia sanitaria en manos del Poder Ejecutivo y también de las otras cuestiones. También es importante, no puse en el PowerPoint, pero es importante, la ley 6638, que se sancionó también en el año 2020, que autorizaba básicamente al Poder Ejecutivo muchas cosas importantes, pero básicamente a negociar de manera totalmente libre los bonos, es decir, toda la deuda pública. Bueno, la otra área, no solamente lo que fue el tema de la separación de los poderes y la acumulación de poder en el Poder Ejecutivo, también en el reporte yo abordo lo que es el principio de legalidad. Bueno, para sancionar el incumplimiento de las medidas que eran establecidas vía decreto y resoluciones administrativas, el Poder Ejecutivo utilizó la ley 716/1996 que sanciona delitos contra el medio ambiente. Esta ley, bueno, que fue muy discutida porque sanciona delitos contra el medio ambiente y era, vamos a decir, un poco complejo encontrar la correspondencia con estas medidas sanitarias. Bueno, fue utilizada para sancionar a las personas que incumplen con las medidas y restricciones establecidas en los decretos y resoluciones administrativas. La ley 716/1996 establece sanciones desde multas hasta pena privativa de libertad de 6 a 18 meses para quienes violen cuarentenas sanitarias. Es decir, asimismo está redactada esa norma de manera genérica, es decir, para quienes se establecen sanciones, esas que vimos ahí, para quienes violen cuarentenas sanitarias. Es decir, esto, desde mi punto de vista, constituye una verdadera ley penal en blanco que era completada por el Poder Ejecutivo y sigue siendo completada por el Poder Ejecutivo. Es decir, los presupuestos de punibilidad, es decir, los hechos que constituían el delito eran las violaciones a estos numerosos decretos y a estas numerosas resoluciones administrativas que cambiaban cada 20 días o incluso con menos tiempo. Y la ciudadanía tenía que estar en conocimiento de todas estas para no incurrir en delitos, que eran perseguidos lógicamente. Bueno, esta sanción, la utilización de esta ley para la sanción y castigar los incumplimientos a los decretos y resoluciones administrativas, lógicamente tenemos que abordar también desde el principio de la legalidad, es decir, de lo que establece la Constitución y el Código Penal, los presupuestos de punibilidad, pero también desde el sistema de separación de poderes. Es decir, es una atribución reservada al Congreso
porque a través de las leyes es que se sancionan, es que se establecen los presupuestos de punibilidad y lógicamente en garantía a la población, ¿verdad? Bueno, a pesar de que la Constitución y el Código Penal exigen que los presupuestos de punibilidad se hallen expresa, estricta y previamente establecidos por el Poder Ejecutivo, por las leyes. Bueno, voy a empezar, ¿no? A pesar de que la Constitución y el Código Penal exigen que los presupuestos de punibilidad se hallen de manera expresa, estricta y previamente descritos en leyes sancionadas por el Congreso, en este caso, durante la pandemia, fueron establecidos por el Poder Ejecutivo en sus numerosos y cambiantes decretos y resoluciones. Es decir, las personas que violaban las disposiciones que estaban en los decretos y resoluciones básicamente violaban las cuarentenas sanitarias y básicamente cometían un hecho punible. Bueno, y de esta manera la Policía Nacional, que es un órgano sometido jerárquicamente al Poder Ejecutivo, que depende del Poder Ejecutivo, también ha aprendido e incautado vehículos a miles de habitantes sin orden judicial, y esto asimismo lo dicen los informes de la Policía Nacional, por incumplimiento del decreto presidencial. Es decir, a las personas se les detenía, se les aprendía y se les incautaba sus vehículos sin orden judicial. Subrayo eso porque la policía consideraba que eran sorprendidos en flagrante comisión de hecho punible. Todo esto, asimismo, entre comillas, por incumplimiento del decreto presidencial. Así dicen los informes y las rendiciones de cuenta de la Policía Nacional. Haciendo números, en el 2020, 8.239 personas fueron aprehendidas, 1.019 detenidas y 31.445 vehículos fueron incautados. También tenemos que analizar esto porque en los decretos y las resoluciones administrativas del Ministerio de Salud no se consideraba el auxilio jurídico, es decir, la asistencia legal por nosotros, por los abogados, como tareas esenciales. No estaba previsto eso en los decretos y en las resoluciones administrativas, que es un hecho para analizar porque las personas estaban siendo aprehendidas, estaban siendo detenidas, los vehículos estaban siendo incautados, pero las personas, es decir, los abogados de todas estas personas que sufrían estos hechos, sus abogados no tenían, vamos a decir, una autorización por el decreto para poder circular. Bueno, el Ministerio Público, que es un órgano encargado de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y de velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, no realizó objeción alguna. Y lo que hizo fue imputar penalmente a miles de habitantes por hechos punibles, esto también lo saco a sí mismo, por hechos punibles relacionados a la cuarentena sanitaria, Ley 716/96. Incluso imputó a ciudadanos que se manifestaron contra la corrupción. Estas imputaciones eran publicitadas como verdaderos logros institucionales, por lo menos hasta el mes de agosto. Después el Ministerio Público dejó de subir esta información de la cantidad de personas que eran imputadas. Yo accedí a ese número no porque estaban publicadas en las páginas públicas, sino ejerciendo el derecho de acceso a la información pública. Me respondieron y me dieron esos números. Bueno, otro gran ausente fue el Defensor del Pueblo, cuya función es la defensa de los derechos humanos. Su actuación durante la pandemia, la verdad que se asemejó más a un órgano de ayuda social, ¿verdad? Organizando ayudas como para alimentos, para ropa, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a la actuación de la Corte Suprema de Justicia, y en esto yo resalto, analizo lo que fue la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Y hay ciertos hechos que desde mi perspectiva afectaron la independencia de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo presente
en el mismo acto de anuncio, es decir, de las primeras medidas que tomó el Poder Ejecutivo, restringiendo lógicamente derechos fundamentales, en ese anuncio estuvo presente también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es decir, brindó un ropaje, un apoyo público de estas medidas en ese acto que fueron vistas lógicamente por toda la población. No solamente en ese momento, que bueno, podemos discutir de que si fue o no con autorización de los demás miembros, ¿verdad?, de la Corte Suprema, pero luego la Corte Suprema utilizó los decretos del Poder Ejecutivo para dictar y fundamentar sus acordadas y demás disposiciones normativas. Es decir, estas acordadas y demás disposiciones normativas que están resumidas en un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema, se puede leer en la fundamentación la utilización de los decretos del Poder Ejecutivo para fundamentar sus acordadas y demás disposiciones normativas. Esto es un hecho súper relevante. También la Corte Suprema de Justicia celebra un convenio con el Ministerio Público para destinar las sanciones de los incumplimientos de las medidas del Poder Ejecutivo a reparaciones sociales. Es decir, de alguna manera prejuzgando la legalidad de estas medidas y también estableciendo ya el resultado de las sanciones. Bueno, esto es para analizar lógicamente la legalidad y el mensaje que dieron a la sociedad, que desde mi punto de vista, lógicamente la sociedad fue paralizada en su derecho a buscar justicia, por lo menos ante la Corte Suprema de Justicia, mediante la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque durante todo el año 2020, esto es insólito a nivel regional y no sé, seguramente a nivel mundial, pero no fue presentada, es decir, no es que no resolvieron, no se presentó ninguna acción de inconstitucionalidad contra las medidas decretadas por el Poder Ejecutivo. Y la vía elegida fue la vía de los amparos, es decir, sí existieron jueces que concedieron amparos, algunos rechazaron, otros concedieron, pero la vía elegida por la población para buscar protección en el Poder Judicial por las medidas que estén tomando el Poder Ejecutivo, que nosotros podemos discutir si son justas, si son injustas, si son legales o ilegales, constitucionales o no, fue la vía del amparo. Es decir, ninguna acción de inconstitucionalidad fue presentada en el año 2020. Este es un hecho que vale la pena resaltar, ¿verdad? Porque a nivel comparado sí existieron acciones de inconstitucionalidad ante las Cortes Supremas de Justicia. Bueno, finalmente el reporte pide cuáles son algunos desafíos para el año 2021. Desde mi punto de vista, en marzo, cuando escribí esto, eran la obtención lenta de vacunas, la distribución desigual de vacunas en el mundo, que es algo que no depende tampoco de nosotros, sino de la política y del contexto internacional. Sí, a nivel interno hubo una crisis, en marzo, una crisis política de gran magnitud, teniendo que renunciar el ministro de Salud y otras autoridades del Poder Ejecutivo. También se impulsó un juicio político al presidente de la República y hubo importantes manifestaciones en marzo del 2021, a falta de medicinas básicas, y los hospitales hoy están llenos. Bueno, esta crisis y las deudas que también adquirimos para enfrentar la pandemia, desde mi punto de vista, también podrían poner en peligro los programas sociales y el sistema económico en su conjunto. Esto es una visión que compartimos con Diego. Y también otro evento importante va a ser la celebración de las elecciones municipales, que fueron pospuestas por el COVID en noviembre de 2021, y la puesta en práctica por primera vez del sistema de listas abiertas, que despierta en la población una gran esperanza. Bueno, básicamente eso fue el reporte. Esto es lógicamente para disparar el debate, para comenzar a analizar lo que fue la pandemia.
esto va, si es que todo va bien, va a ser publicado en el Global Review of Constitutional Law en su versión 2020, pero con Camilo también ya presentamos y fue publicada, por suerte, un artículo que se llama Hiperpresidencialismo y Derechos Fundamentales en tiempos de COVID, un análisis del caso paraguayo en la revista colombiana Derecho y Realidad, que después podemos también compartir con ustedes si es que quieren darle una lectura. Bueno, mi agradecimiento por el tiempo, para haberme escuchado. Espero que haya sido interesante y espero que pueda alentar este debate constitucional que yo creo que es súper, súper necesario. No solamente es difícil, pero es necesario. Muchas gracias a vos, doctora Ayala. Miret, muy interesante. Bueno, ahora, como les dije, empezamos con el espacio de debate, propiamente un conversatorio es lo que queremos llevar adelante. Y si me pueden ir pidiendo la palabra por escrito en el chat, creo que va a ser más ordenado para que yo pueda ir dándoles en el orden que van pidiendo. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien? Doctor Diego Moreno, adelante. Muchas gracias, Josefina. Levanté la mano solamente porque nadie más estaba levantando. Estoy seguro de que la gente está tímida nomás. Entonces, para romper un poco el hielo, como se dice. Rodrigo, felicidades. Un trabajo realmente magnífico y creo que Paraguay va a estar muy bien representado en ese report asociado a estos grandes constitucionalistas que mencionaste. Y también veo que está iConnect en el report, así que realmente estamos hablando de un reporte de jerarquía internacional. Así es que enhorabuena, te felicito. Me siento muy contento cuando veo que Paraguay llena estos espacios y yo vi el proceso, lo vi gestarse porque vi cómo detectaste el report y la carencia de un capítulo paraguayo y cómo inmediatamente te propusiste la meta de colmar ese vacío que existía en materia de que faltaba un capítulo paraguayo. Así que de verdad que te felicito por eso. En cuanto al contenido y sobre todo a lo que fue tu exposición acá el día de hoy, simplemente como una inquietud que tengo es, en un contexto de tanta fragmentación política como el que tenemos, de tanta rivalidad política entre distintas facciones, a mí me gusta usar el término facciones, en el sentido en el que lo usaban ese término en el federalista, en una democracia de facciones como la que tenemos nosotros, con muchísima inestabilidad. Hace poco hubo protestas, hubo intentos de enjuiciamiento político en contra del presidente. ¿Cómo es posible que el Congreso, que es a lo que a mí se me haya escapado, no haya, o algún grupo de legisladores de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de oposición, o de algún movimiento político, no hayan reclamado para sí alguna de estas facultades que, según tu opinión, el Congreso abdica a favor del Ejecutivo? Y cómo es que nos hayan denunciado estos movimientos opositores de forma más vehemente estas violaciones a normas constitucionales que detectas en tu informe. ¿Cuál sería tu explicación ahí? Gracias, Diego. Muy buena pregunta y creo que es bastante complicada también. Pero, bueno, yo, desde mi punto de vista, tiene que ver con nuestro sistema político. Hay que resaltar que en el Congreso sí existieron voces disidentes, ¿verdad? Como no existieron, por ejemplo, en otros poderes, por lo menos yo no recuerdo voces disidentes en la Corte o en el Ministerio Público, lógicamente tiene una estructura, ¿verdad? Pero en el Congreso sí existieron voces disidentes, pero nunca tuvieron ese apoyo de manera general como para hacerle un verdadero control y, 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 y controlar seriamente la gestión del Poder Ejecutivo. O sea, cuando se trataba de la pandemia había una amplia
un amplio apoyo al Poder Ejecutivo. Yo creo que al Poder Ejecutivo el Congreso, no puede decir que el Congreso obstruyó o algo así, le dio todas las herramientas, incluso renunció a facultades de control súper importantes, ¿verdad? Para hacer porque hoy estuve leyendo otra vez el reporte, y cuando el Poder Legislativo sanciona la ley de emergencia económica dando importantes recursos, era solamente a 20 días desde el primer caso. Es decir, fue súper rápido. El Congreso sanciona la primera ley de emergencia. ¿Cuál era la situación el 27 de marzo cuando el Congreso sanciona esa ley? Se hacían solamente 101 pruebas por día de COVID. El 27 de marzo hubo 4 confirmados de COVID. No hubo ningún fallecido. Había 4 internados en general y ninguno en UTI. Y hasta ese 27 de marzo hubo solamente 52 confirmados y 3 fallecidos. Es decir, la pandemia estaba empezando, era más incertidumbre, era más para prevenir. Incluso el Congreso utiliza esa frase eventual en el que si eventualmente existe la pandemia. Dice, no, todavía no asume de que existe la pandemia. Sí toma esa declaración de la OMS del carácter de pandemia, pero dice ante una eventual pandemia en el Paraguay. Y después, durante todo el año, hubo más leyes que dieron incluso más autorizaciones y más poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, como esa ley o sea, muchas modificaciones a esta ley económica. Un gran ejemplo es la ley 6638. Entonces, para analizar, yo creo que por lo menos el Congreso a pesar de su fraccionamiento que podría existir, cuando se trató de la pandemia era algo que apoyó plenamente al Poder Ejecutivo. Desde mi punto de vista, bueno, eso fue, vamos a decir, complicado, ¿verdad? Siempre yo creo que el diálogo y el control que pueda ejercer el legislativo debería ayudar a tener una mejor gestión del Poder Ejecutivo, pero cuando se trató de esto le dieron todas las herramientas, es decir, no se notó ningún tipo de obstáculo para el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de lo que pasa en el Poder Legislativo. Yo creo que los congresistas, lógicamente, bueno, desde mi punto de vista, el Poder Ejecutivo tiene mucho poder porque maneja el presupuesto público y así sabemos que, desde mi punto de vista, controla a miembros del Congreso, ¿verdad? Sean de su partido o no, porque maneja el presupuesto público y también por la gran necesidad que existía en ese momento. Y en ese momento, bueno, durante mucho tiempo del 2020, el Poder Ejecutivo, por lo menos al principio, gozó de mucha popularidad y también el ministro de Salud. Ok, creo que ya está respondido y vamos a pasarle la palabra a la doctora Shirley Franco. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Ayala. Muy interesante su investigación y me llamó un poco la atención cuando hacía referencia al toque de queda. Y con relación a eso, quería preguntarte si te parece que podríamos hablar de una semejanza con el estado de sitio que era en la época de Stroessner y si podemos decir si se está vulnerando o no el principio de división de poderes en ese sentido. Perdón si hay ruido acá, estoy en Ciudad del Este y los chicos están jugando acá. Esa es mi pregunta concreta. Gracias, doctor. Gracias, Shirley, por la pregunta. Bueno, desde mi perspectiva, estas restricciones del Poder Ejecutivo fueron incluso más amplias que el estado de sitio. Es decir, las restricciones fueron mucho más amplias del estado de excepción, perdón, del estado de excepción de lo que está previsto en la Constitución del 92. Que fue sin ratificación parlamentaria, ¿verdad? Nuestra Constitución exige esa ratificación parlamentaria que lógicamente no existió. Ahora, a mí sí me parece importante hablar, cuando se habla de cuarentena, toda la investigación que yo realicé acerca del significado y el sentido de esta palabra, cuando se habla de cuarentena siempre se entiende por un aislamiento individual. Ahora, habría que analizar si cuarentena y carácter general son compatibles, ¿verdad? Yo no vi que exista o sea, por lo menos a nivel nuestro,
porque la cuarentena puede ser no solamente a personas, sino también a animales, a enfermos, a sospechosos o que vienen de una zona infectada. Por ejemplo, el ejemplo es el tema de los albergues, que sí hizo el Poder Ejecutivo. Es decir, las personas que venían, por ejemplo, de China o de lugares infectados, entonces se les hacía una cuarentena preventiva, estaban en un albergue. Ahora, esa cuarentena como aislamiento preventivo de carácter general, desde mi punto de vista, se asemeja mucho más a un toque de queda que a una cuarentena sanitaria. Pero ese es mi punto de vista y creo que vale la pena analizar. Para el tema del estado de excepción, creo que Emilio abordó mejor eso en el trabajo presentado en el anuario, así que estaría interesante también que pueda opinar. Pero gracias, Shirley, por tu pregunta, súper interesante. Ahora le pasamos la palabra a la doctora Paula Gamarra. Sí, ya, se me escucha, doctora Ayala, fue sumamente esclarecedora tu presentación, me pareció bastante concreta, bastante pertinente y algo interesantísimo es esto que dijiste, que en una democracia para mí, a mi criterio, ¿verdad? No debería de pasar el tema de las cifras, ¿verdad? Dijiste que obtuviste las cifras mediante, digamos, una petición valiéndote de la ley de acceso a la información pública, por un lado. Por otra cuestión, porque yo no me quiero salir de lo propiamente constitucional, porque si entramos en el tema de la flagrancia, las leyes penales en blanco, estamos entrando ya en materia penal. Pero hablando acá, algo interesante que mencionaste también en tu report, ¿verdad? El tema del comisionado parlamentario, el ombudsman, ¿verdad? Una figura que nosotros la tenemos incorporada en nuestra Constitución del 92, ¿verdad? Que es una figura bastante interesante. Yo no sé si en este report, te lo pregunto al doctora Ayala, el report también evalúa, digamos, la utilidad, por ejemplo, en este caso, el defensor del pueblo, dijiste que se limitó a ofrecer ayudas sociales en el marco de esta pandemia, ¿verdad? En esta situación de emergencia sanitaria, ¿verdad? Yo no sé si, le pregunto a usted, ¿verdad, doctor? Si en el report también se definen, digamos, se hace un diagnóstico de estas figuras constitucionales, porque realmente esta figura del defensor del pueblo, yo no sé si se aplicó, no sé si otros versados colegas aquí en Derecho Constitucional pueden hacer una labor de comparación, ¿no? de índole retrospectiva para ver realmente la función que tuvo en todo este trajín desde que entró en vigencia el 20 de junio de 92 nuestra Constitución hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque me parece que en un país que adopta una figura constitucional como esta, el comisionado parlamentario y otras, ¿verdad? Otros órganos también extrapoder, me parece importante detenerse en estos aspectos también para de modo a diagnosticar y evaluar si es que algún día hay una reforma constitucional, decidir mantener o no reformar algo al respecto. Le pregunto nomás si eso en su informe también se contempla, ¿no? Me parece un dato importante. Gracias, Paula, por la pregunta y la consulta. Bueno, en el reporte no se aborda de manera, es decir, se menciona eso como una ausencia del defensor del pueblo, porque no tuvo lógicamente, una actuación destacada. Es decir, la población en general, yo creo que nadie escuchó de la actuación del defensor del pueblo. Sí, pues, es decir, una gran parte de la población hablaba de restricciones inconstitucionales de derechos, y sin embargo nunca se escuchó decir nada al defensor del pueblo. Incluso uno entra a su página que tiene en el Facebook y es puro organizar, no sé, son trabajos importantes, ¿verdad? Pero existen otras labores más importantes para un defensor del pueblo. En el artículo que nosotros escribimos con Camilo, ahí nosotros citamos la fuente de un estudio que creo que hizo el CODEUPI, ¿verdad? De un estudio más pormenorizado de la tarea del defensor del pueblo. Así que después te puedo pasar eso, ¿verdad? Ahí sí hay un reporte más pormenorizado, pero en nuestro artículo, tanto en el del Camilo conmigo, como en este reporte, yo nada más menciono, vamos a decir, la ausencia o la falta de relevancia del defensor del pueblo en esta situación tan compleja. Ok, le cedemos la palabra al doctor Camilo Filártiga. Gracias, doctora. Bueno, un saludo a todos los colegas. Solamente para felicitarle a Rodrigo. Realmente no es fácil hacer una exposición con tanto detalle normativo y legislativo y hacerlo con la claridad con la que se hizo. Así que realmente te felicito por eso, Rodrigo.
por un lado. Por otro lado, la pregunta de Diego me pareció muy interesante porque permite entender efectivamente la complejidad de todo esto. Acá no estamos hablando de una visión solamente normativa, sino que el contexto social, el contexto político juega un rol determinante también. Y en ese sentido, el contexto político en marzo del 2020, abril, era absolutamente, radicalmente diferente al actual. Imaginemos hoy la debilidad del Ejecutivo para intentar plantear restricciones. Cuando hoy lo quieren hacer, ya sale la asociación de gremios hoteleros o de restaurantes a decir directamente no vamos a acatar la medida, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa pregunta de Diego porque nos permite introducir ese análisis de la dimensión más del contexto político. Y efectivamente, en marzo, abril del 2020, yo creo que nosotros entramos literalmente en una fase de suspensión del Estado de Derecho y nadie reclamaba eso. Recuerdo excesos de los lince con violaciones flagrantes a los derechos humanos y la gente celebraba. Entonces, quería nomás poner esto sobre la mesa para seguir pensando en todo este proceso y en todo este momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por tu análisis. Comparto plenamente. También siguiendo lo que dijo Diego, yo veo que hoy en la Argentina está haciendo, es decir, como hablas de los contextos, existe un debate muy interesante acerca de la insistencia del debate democrático para la toma de decisiones y realmente para la legislación. Y eso que la Argentina sí tiene los decretos de necesidad y urgencia, ¿verdad? Así que rescato tanto lo que vos decís como lo de Diego, vamos a decir, analizar esa importancia de que las decisiones, las restricciones, los derechos sean tomadas por un órgano representativo, público, abierto, que debata de manera democrática y que discuta realmente sus decisiones. También ahí entra el tema de la previsibilidad jurídica, ¿verdad? Es decir, tomo eso que vos dijiste, por ejemplo, del gremio de los restaurantes. Como si un objetivo de la ley de emergencia era la protección al empleo, tenemos que analizar eso si el Ejecutivo cumplió, es decir, con las medidas que tomaba, si es que cumplía para proteger el empleo o en algunas ocasiones, vamos a decir, fue en contra de eso, ¿verdad? Ok, ahora le toca la palabra al doctor Emilio Camacho. Sí, bien, gracias. Yo creo que más que pregunta voy a compartir 4 o 5 conclusiones. La ponencia de Rodrigo es muy clara, muy puntual y permite hacer la siguiente acotación. Yo creo que no podemos comparar ni remotamente con el estado de excepción. Le voy a dar país por país. Europa restringe muchísimo más. En Europa, ciudades enteras cerraban de las 18 horas. Primero eso. ¿Con qué diferencia? Porque allá, por ejemplo, España tiene estado de excepción, alarma y sitio. No usó ninguno de los dos. Suspendió, cerró todo. Uruguay, paradigma del combate. Ahora, en Uruguay el estado de sitio se llama medidas prontas de seguridad. Cierra todo. Por decreto presidencial. Es decir, acá no un estado de excepción. Acá tenemos un estado de necesidad, que es muy distinto. Nuestro estado de excepción, como dice Rodrigo muy bien, solamente 3 cosas suspende, o 4. El presidente puede detener por decreto, el presidente puede prohibir reuniones o restringir, dice la Constitución, y las manifestaciones públicas. Nada más. El estado de excepción no sirve para él. Esto no es un problema de rebelión, de insurrección. Por eso hay que leer bien, porque mucha gente confunde. Hay que leer bien la Constitución cuando dice claramente lo que justifica las causales del estado de excepción. Ninguna de esas causales está acá. No hay rebelión interna, no dejaron de funcionar los 3 poderes del Estado, nada. Es nuestro problema una emergencia sanitaria que está en nuestro derecho. Por eso es que funciona. 2, el problema nuestro, en mi opinión, es cómo funciona nuestra institución. La Defensoría del Pueblo, un buen gimnasta. Punto. 2, el Congreso tiene este problema, creo yo, y estoy vinculado ahí. El problema es una mayoría política distinta en Senado y mayoría política diferente en diputados. Esto es
una lucha política. Una lucha política. La tragedia es la Argentina. La tragedia. Ahí no importa salud o no, sino gobierno hace esto, oposición esto, gobierno esto. Yo anoté 3 cuestiones que sí son un problema. Las mayorías se neutralizan en el Congreso. Entonces el Ejecutivo no necesita joderse con el Congreso. El Ejecutivo no usó nunca la legislación de urgencia, Rodrigo, porque en 3 días el Congreso le da las leyes. En 4 días. Le ha dado todas las leyes que pide. Y el Congreso también se empantana en algo que no se puede. Los usos vienen y te o no. El Estado no necesita eso. Cualquier abogado administrativista acá sabe que hay un clasificado que dice recurso del Tesoro. Entonces, yo creo, acá hay algo mucho más grave. Rodrigo señaló muy bien eso. Acá se restringen derechos mucho más que con el estado de excepción. El derecho al trabajo, ¿cierto? Se cierra a la otra. Se cierra. Hay acciones. 1 o 2 miembros del instituto presentaban acciones ante la Corte, concretamente, bien fundado. Ni se dio trámite, ni se dio trámite. ¿Y cómo se da trámite si la conferencia de prensa, como señaló el expositor, está en otro por el Estado? ¿A quién podrá recurrir? Ese es el conflicto. Y quiero concluir con esto, ¿verdad? ¿Por qué no chocan tanto el Congreso y el Ejecutivo? Porque no hay un problema de fondo. El Ejecutivo no tuvo ningún problema en todas sus medidas sanitarias hasta ahora. De hecho, el Congreso no puede levantarla, porque aplica una ley ordinaria, el Código Sanitario, que usa la palabra restringir. Un abogado de 70 años no puede ir a trabajar, por ejemplo. Y ese abogado puede tener 3 amparistas en la República. O sea, yo creo que tenemos como instituto, nosotros tenemos que ir concretizar. Porque yo puedo descalificar, no si restringe, y claro que restringe los derechos. ¿Por cómo no restringir si ahí mueren 60 o 50 personas por día? ¿Cómo no se va a restringir? Como si vemos los pasillos de los hospitales, la gente forma fila, sin exagerar, para morir. El esposo de la rectora de la UNA murió sentado en el pasillo de un hospital con un balón de oxígeno en la mano. Entonces, acá tenemos que ver nosotros concretamente qué derechos son inconstitucionales. O sea, al cerrar el local a las 20 horas, mucho se perjudica, ¿verdad? O a las 21. Entonces, yo no creo, por lo menos en Paraguay hasta ahora, el problema fundamentalmente es que se han violado los derechos a la salud del pueblo. Para mí eso es lo que se ha violado. No tenemos seguro, no tenemos medicina y se persigue. Tiene un ejemplo patético. Esos números, Rodrigo, hay que... espectacular son esos datos, los procesados. Ustedes se imaginan por un decreto, no sé, 2.000, 3.000 procesados por jugar piqui. ¿Saben alguno de ustedes si alguien fue procesado por jugar pádel? Yo ayer tuve una cancha de pádel. 8 canchas uno al lado del otro. Ni una medida de seguridad que lavarte las manos. Nada. Y vos jugás, tomás cerveza tranquilo. Hasta el despreciable derecho de clase aparece ahí. Ese es nuestro problema, señor. Nuestras instituciones, el Poder Judicial se casó en la conferencia de prensa, dijo bien el expositor, se invocan decretos para reglamentar la acción judicial. Pero aún así yo no veo tan dramático, ¿verdad? Por ejemplo, hay que reconocerle al gobierno. El gobierno creo que hasta las 11 permite abrir los bares hasta ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tema complejo que no podemos encajar desde el punto de vista del estado de excepción. Ni estado de alarma, toque queda, no hay en nuestro derecho. Es un problema. No, el gobierno no tiene otra arma más que el Código Sanitario, que usa esa palabra, restringir derechos. Quería plantear esta duda nomás, nada más. Ok, súper interesante lo que dijo el doctor Camacho. Sobre el punto nomás, antes de pasarle la palabra al doctor Filisola, quería decir que coincido con él en el hecho de que no se puede ver el tema, juzgar las restricciones sin tener en cuenta las obligaciones que tiene el Estado, porque de las obligaciones derivan las atribuciones, o sea, son 2 caras de la misma moneda, ¿verdad? Y las obligaciones en este caso son demasiado importantes, ¿verdad? Pero la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales tampoco puede
considerarse, vamos a decir, que más importante que la de los derechos civiles y políticos, porque están interconectados y la Corte Interamericana ha dicho que no hay uno más importante que el otro. No se puede dejar de lado a uno para defender al otro. Bueno, pero en fin, en este caso que hay una pandemia, no sé si eso rige, ¿verdad? Es muy, muy denso este tema. Bueno, le paso la palabra al doctor Filisola. Sí, tres cositas muy puntuales. Lo primero, mis felicitaciones, realmente muy buena, muy completa y muy bien estructurada la exposición. A esta altura ya creo que todos estamos confundidos con tantos decretos, leyes especiales, así que esto nos sirve bastante para orientarnos mejor. Una cosita, creo que siempre hay que recordar la última parte del artículo 68 de la Constitución. Es cierto que el marco legal está dado en todos estos decretos y medidas, en especial por el Código Sanitario, y la emergencia se dicta en virtud del Código Sanitario, pero el artículo 68 establece en su última parte toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, ciertamente la ley, dentro del respeto de la dignidad humana. Y ciertamente hubo muchos abusos, esto que se mencionó muy bien por parte de la policía. Creo que hubo abusos muy claros que fueron inclusive muy publicitados. Y sobre todo creo que preocupan más los abusos el uso abusivo que vino de instituciones como el Ministerio Público, por ejemplo. Esto que señalas muy bien, Rodrigo, miles de procesos, con lo que significa eso en congestión en los tribunales, en costos para personas que no pueden pagar esos procesos. Yo no sé en realidad en qué van a terminar esos procesos, pero supongo que habrán generado muchísimo estrés, muchísimos gastos, no solamente para las personas, sino también inclusive para el Estado. Un momento en que de por sí tenemos ya problemas en los tribunales. Una cuestión que me parece que es sumamente interesante que mencionaste de paso, pero viendo los números presentes, el tema de los amparos. En este momento creo que tenemos 50 amparos para acceder, no sé exactamente el petitorio preciso, pero en general se plantea el acceso a terapias intensivas. Hace un par de días, yo sé que, bueno, aparte de los 50 amparos, teníamos en lista de espera 86 personas para terapia intensiva, que es un tema que ya discutimos en el chat del instituto y todo lo demás. Ese, por ejemplo, es un problema sumamente complejo, porque el orden de la lista de espera se hace en base a un protocolo médico, es decir, en base a una serie de criterios médicos. Entonces, de repente, viene un amparo, y yo supongo que para el juez que tiene el amparo debe ser sumamente complejo encarar ese problema, porque por un lado está el derecho a la salud, pero por otro lado está la limitación que tenemos como Estado. Es decir, no hay tantas camas de terapia intensiva, ni siquiera tantas camas y ni siquiera tantos pasillos para atender a la gente que hoy necesita oxígeno, que hoy necesita medicación y todo lo demás. Así que creo que ese es otro problema que nos plantea esta situación. Y lo último, y acá sí va una pregunta un poco en la línea de lo que plantearon Diego y en cierta manera también Camilo. Se empieza a hablar de hiperpresidencialismo, pero desde que se aprobó la Constitución del 92, una de las críticas que se le hace justamente a la Constitución del 92 es haber ampliado en detrimento del Ejecutivo y de las funciones ejecutivas las competencias del Poder Legislativo. Yo creo que es una crítica por lo menos apresurada o mal encaminada, es mi opinión, pero de todas maneras me interesa bastante que se vuelva a hablar del hiperpresidencialismo, porque nos lleva a el debate sobre la matriz de funciones que establece esta Constitución, y cómo en cierta manera esa matriz de funciones no ha funcionado en la medida que fue pensada por
los constituyentes. Entonces, la pregunta es, ¿no parece una suerte de contradicción justamente que hablemos de hiperpresidencialismo, pero que este gobierno haya estado a punto de caer en 2 ocasiones y que para todo el resto de su agenda tenga una debilidad altísima? Gracias, Rafa, ahora por la consulta. Bueno, esta es una posición súper personal que yo la tomo y que vengo desarrollando en el 2018, el tema del hiperpresidencialismo, y no solamente por ese análisis formal de las atribuciones, o sea, no solamente viendo las atribuciones formales, sino esas atribuciones formales en el funcionamiento, ya sea en el contexto político, sociológico, jurídico, etcétera, etcétera. Una prueba, es decir, hiperpresidencialismo, ¿por qué? No hubo resistencias institucionales a las medidas del Poder Ejecutivo. Es decir, en otros países del mundo, no sé si el Ministerio Público iba a imputar en base a decretos, no sé si la policía iba a... Bueno, la policía es otro, pero el tema de la obediencia de vida, etcétera, etcétera. Es decir, el defensor del pueblo no dice nada, el Congreso no dice nada. Es decir, en funcionamiento, ¿qué pasa? Ahora, que el órgano preponderante para cuestiones, cuando las papas queman, como se dice, es el Congreso y que tiene la fuerza de quitar a un presidente, eso no te discuto. Ahora, en ejercicio, yo creo que hay que distinguir los distintos momentos, ¿verdad? No solamente en esos momentos claves cuando el Poder Ejecutivo está súper débil políticamente y también cuando, bueno, se manda que no otro error grande que le podría costar, vamos a decir, el juicio político, o que no le costó. Pero en funcionamiento, el Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista, tiene la capacidad de generar esa rotura vamos a decir, de equilibrio institucional. ¿Por qué? Porque maneja el presupuesto. ¿Por qué? Porque los derechos hoy no se interpretan como antes, es decir, hoy existen casi 100 ministerios. Así el presidente puede dar favores políticos, puede poner, si uno es diputado, le pone 10 personas en tal institución, etcétera, etcétera, y así va controlando. Es decir, puede controlar la fiscalía. O sea, creo que el debate, el análisis es mucho más complejo que ese análisis formal, vamos a decir, de las atribuciones. También hay que ver el aspecto sociológico, que comprende el pueblo, que quién tiene que ser el órgano preponderante. Es decir, ¿cómo ve el pueblo a la labor, por ejemplo, de los jueces? ¿Cómo ve el pueblo la labor de los congresistas, que están comiendo bocaditos nomás, que están hablando, etcétera, etcétera? ¿Asocian con el concepto del trabajo esa discusión, ese trabajo intelectual, o asocian, vamos a decir, como un trabajo del poder del presidente, que es construir puentes, todo lo que es tangible, poner postes, etcétera, etcétera? Es decir, creo que en discusión hay mucho, pero es algo como vos decís, que creo que no se abordó todavía a nivel Paraguay, por lo menos no se abordó tanto como sí se abordó en otros países. Yo creo que a pesar de los esfuerzos de la Constitución del 92, uno puede tener tantos ejemplos. Es decir, vos puedes decir, sí, hubo juicios políticos. ¿Por qué hay juicios políticos? Pero después puedes ver presidentes que casi logran también la reelección. Es decir, en momentos que estuvo ahí nomás de irse la República, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, creo que el análisis tiene que separar esos momentos, ¿verdad? Momentos del ejercicio normal y momentos cuando el poder, es decir, cuando existe esa mayoría dentro del Congreso que es capaz de echar al presidente. Que no, desde mi punto de vista, no es permanente. Yo quiero preguntar algo, ya que no tengo nadie en la lista que sigue. Tiene mucha relación con todo lo que están hablando en este último minuto. Yo veo que acá hay 2 temas. El A sería si las restricciones de derechos que se tomaron fueron excesivas per se, y B, o sea, el otro tema sería si se rompió el equilibrio de poderes. O sea, son 2 temas separados, me parece. Y lo que a mí me gustaría aclarar es eso. Si en opinión tuya, Rodrigo, o de cualquier otra persona, ¿cuál de esas 2 opciones ocurrió, o si las 2 ocurrieron? Muchísimas gracias, Josefina, por tu consulta. Bueno, creo que primero,
Bueno, primero, lógicamente, depende del tiempo, ¿verdad? Cuando recién aparece la enfermedad había muchísima incertidumbre. Ahí yo hasta entiendo que sea el Poder Ejecutivo el que haya actuado y restringido. Pero después me parece que no hay justificación para que sea el Poder Ejecutivo el que restrinja los derechos fundamentales de ese carácter. Es decir, también la población necesita previsibilidad, ¿verdad? Estamos hace más de un año en esa situación y sigue siendo el Poder Ejecutivo el poder que reglamenta y restringe los derechos. Desde mi punto de vista, es el Congreso el poder con la capacidad de regular y restringir los derechos fundamentales, no el Poder Ejecutivo. Conforme a la Constitución de 1992, el Poder Ejecutivo sí puede, desde mi punto de vista, establecer medidas sanitarias, es decir, tranquilamente puede obligar a todos los comercios a que ponga lugares donde la gente se lave las manos, es decir, incluso las municipalidades pueden establecer el distanciamiento en los restaurantes, el Poder Ejecutivo también, es decir, existen medidas sanitarias que no es necesariamente la restricción de los derechos, que sí puede hacerlo el Poder Ejecutivo. Ahora, más que no necesarias o no, muchas veces a mí me parecieron que existieron medidas que fueron injustas, es decir, desigualdades injustas. Yo veía que las personas podían ir al supermercado y ahí se aglomeraban 100 personas que tocaban todas las cosas. Sin embargo, una librería donde no hay ningún tipo de aglomeración, la librería estaba cerrada. Es decir, una persona no podía ir a una librería porque esa librería estaba cerrada. En cambio, el supermercado, donde tiene una circulación tremenda, estaba abierto. Estaba abierto e incluso vimos fotos de que tampoco se respetaban las filas, etcétera, etcétera. O sea, creo que fueron desigualdades injustas. Creo que también veíamos al presidente inaugurando obras con 40 personas acompañadas. O sea, es todo creo que hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Tampoco sé si las acciones fueron las mejores, porque el Ejecutivo, para evitar la aglomeración en el transporte público, ¿por qué no hizo un horario escalonado? Es decir, ¿por qué no estableció un horario escalonado en la función pública? Es decir, que el trabajador igual tenía que llegar a las 7 de la mañana, igual tenía que ir en el transporte público lleno de gente. O sea, yo veía cosas así como dijo Emilio, es decir, gente imputada por jugar piqui volley, pero después ves el pádel lleno de gente también. O sea, veo más que eso. Desde mi punto de vista es el Congreso el que tiene que hacer eso después de un debate democrático, después de acordar también con la oposición, porque así creo que se gobierna en democracia. Y no sé, la segunda pregunta, ¿cuál fue, Josefina? No, estaba todo incluido. Ya me respondiste que Gracias no, por la... no son las restricciones per se las que están, vamos a decir que se excedieron, sino que por la forma en que se dictaron y que más bien es el Congreso el que, o sea, creo que entiendo que sí hubo una ruptura del equilibrio de poderes por tu exposición, más o menos en el fondo, ¿verdad? Pero esa es tu opinión, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si fijamos los hechos, es decir, la actividad legislativa de la de la emergencia fue asumida por el Ejecutivo, salvo para estas medidas económicas financieras que fue autorizada por el Legislativo, pero esta autorización otra vez le dio poderes extraordinarios al Ejecutivo, es decir, cómo el Ejecutivo podía contratar, podía endeudarse públicamente, pero sin que el Congreso controle las condiciones específicas, cómo podía es decir, el Congreso le dio un cheque en blanco a hacer todas vamos a decir, a todas las modificaciones al presupuesto, siendo que el Congreso estuvo en funcionamiento, siendo que el Congreso aprobó todas las leyes, siendo que el Congreso aprobó esa ley de emergencia súper rápido. Es decir, eso es lo que yo observo, es decir, observo que no hubo vamos a decir, un impedimento del Poder Ejecutivo para hacerlo a través de los órganos institucionales y de la manera más democrática. Después podemos ir mucho más profundo. Si el Ejecutivo discutió, dio las razones públicamente, hace poco el presidente no salía ni a hablar, ni con los periodistas. Cuando el Congreso le da una invitación para que venga a informar acerca de los usos, que no rindió cuentas en los 60 días, como decía la ley, invita a una reunión privada a los presidentes de la Cámara de Diputados, a los presidentes de los poderes, dejando el conocimiento público de lado. Es decir, existen muchas variantes y muchas cosas que creo que hay que analizar. Sí, muy interesante realmente, muy dramática toda esta situación.
¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? ¿O ya cerramos, presidente? O no sé si Sí, vos... creo que ya llegamos a la hora y media, Josefina, que tuvimos un intercambio Sí. muy enriquecedor, como bien dijiste, Josefina, mucho para reflexionar, incluso de repente con ribetes alarmantes, incluso. Realmente da que pensar esta charla tan bien documentada, tan clara que hizo Rodrigo. Así es que solo me resta, antes de levantar la sesión, agradecerle en primer lugar a nuestro conferencista por esta magnífica exposición, por esta exposición valiente, por esta exposición que nos da una perspectiva distinta de lo que estamos viviendo y de cómo esta situación nos afecta en el día a día, y sobre todo si esto realmente tiene o no un basamento constitucional y de qué forma esto está afectando a nuestro sistema constitucional y a nuestra democracia constitucional. Así que gracias, Rodrigo, te deseo éxito con la publicación del report y que podamos ver la banderita paraguaya en ese informe tan prestigioso vinculado a iConnect y a estos constitucionalistas de renombre mundial. Gracias, Josefina, muy especialmente también para vos por acceder a moderar de tan buena manera, dicho sea de paso, este panel. Gracias, Marinés, por ocuparte de la parte logística, de la parte de coordinar el Zoom, la grabación y todo lo demás. Y last but not least, gracias a todas las personas que participaron en el debate. Realmente es un placer poder encontrarnos, aunque no podamos vernos cara a cara, por lo menos cada tanto encontrarnos a través de este medio virtual. Realmente me produce muchísima alegría verles a todos. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, en la asamblea de la semana que viene. Gracias a todos por participar. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.